Seguimos en Es la Mañana en Valencia. Hoy en el programa queremos tratar el tema de los alquileres de viviendas y quería profundizar en este asunto porque me ha llamado muchísimo la atención una información que se publicaba en el día de ayer que indicaba que todos los contratos de alquiler en nuestro país son nulos. Eso me recordó también al tema que la semana pasada tratamos sobre los desahucios con el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, y presidente de ACODA. Por eso, esta semana lo volvemos a tener con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás? Pues me he quedado, como se dice aquí en Valencia, de pasta boniato, es decir, completamente congelada al leer ese titular. ¿Es cierto, Fernando, que los alquileres en nuestro país son nulos? Podrían serlo, sí, podrían serlo. Esto es, una noticia que ha aparecido, la ha publicado el día 16, es un trabajo que ha hecho un abogado, que es Josep Jover, que tiene además una asociación que se dedica, entre otras cosas, a la lucha contra la corrupción. Él es experto en derecho europeo. Y entonces él lo que está haciendo ahora, tiene un programa que se dedica a hacer un recorrido por la legislación europea y la influencia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En determinados aspectos de nuestro ordenamiento jurídico. Y él, al hilo de lo que a mí me estaba sucediendo con el tema del desahucio, él me adelantó, hizo un estudio, un programa, uno de sus programas sobre derecho europeo, versaba sobre esta posibilidad que se ha convertido en certeza. Esto es, que los contratos pueden ser nulos en España, los contratos de arrendamiento, sobre todo aquellos en los que es el Estado el que, ten en cuenta que se reformó la LAO para exigir que una fianza que además sería depositada en la administración pública, ¿no? Esa fianza, esa exigencia que limita, coarta la libre circulación de servicios como es un arrendamiento urbano, bueno, pues esa exigencia, esa fianza va en contra de la directiva Bolkestein. Por lo que me estás comentando, Fernando, para que la gente tenga en cuenta de lo que estamos hablando, es la típica fianza, ¿no?, que depositamos ese mes de alquiler que nos obligan a depositar antes de poder entrar en la vivienda, ¿no? Por lo que me estás comentando, el Estado no puede quedarse con esa fianza y lo tiene expresamente prohibido. Y lo tiene expresamente prohibido. Lo tiene expresamente prohibido. Y entonces, lo que él plantea, este es un jurista, ya te digo, especializado en este tipo de materias, hemos coincidido y hemos colaborado mucho. Por ejemplo, es el que me permitió que yo expusiera mis tesis en Estrasburgo, sobre todo por la lucha contra la corrupción a la que estaba siendo sometido y para que entre todos, y me permitió a mí el hablar en la Unión Europea, en los órganos más importantes de la Unión Europea, sobre lo que iba a ser después el borrador de la Directiva de Protección de Denunciantes de Corrupción. Es una persona a la que conozco mucho, hemos colaborado mucho, y entonces él, ante la situación ahora que yo estoy atravesando, bueno, pues aporta ese estudio y lo lanza. Nos hemos quedado todos patidifusos cuando lo hemos leído, porque tiene razón. Entonces, él lo que plantea es que siendo nulo, evidentemente, esa fianza que choca de una manera abierta y frontal con el derecho europeo, lo que él plantea es que en todos los desahucios que los que estén siendo objeto, determinados ciudadanos, hay inquilinos, que son miles, son legión en España, que puedan plantear como cuestión prejudicial que se aplique directamente el derecho europeo, porque la legislación española no lo ha previsto, a través de una cuestión prejudicial. Es lo que él plantea, ¿no? Y lo que yo traslado. Claro. Entonces, significa, Fernando, ¿no?, cuando hablamos de que hay algunos, ¿no?, contratos de arrendamiento nulos, ¿cómo afecta eso al ciudadano de a pie, a las personas, a los miles de afectados, como bien estamos comentando, que nos están escuchando? Bueno, entonces él lo que habla es de la posibilidad de frenar ese desahucio como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial. Oiga, a mí yo como inquilino me están desahuciando por las razones que sean, esos contratos son nulos y planteo una cuestión prejudicial porque la legislación española va en contra de la directiva europea, en concreto, en este caso, de la directiva Bolkestein. Entonces, de lo que se trata es de plantear en el juicio
de plantear la cuestión prejudicial como requisito imprescindible para que este mecanismo de nulidad se ponga en marcha. Fernando, te tengo que reconocer que desde que comenzamos, ¿no? Tu colaboración en el programa, sueño prácticamente todos los días con el tema de las represalias, ¿no? Y me salen muchísimas dudas, muchas cuestiones, ¿no? Porque en alguna ocasión pienso, ¿cuándo podemos diferenciar de que realmente estamos siendo víctimas de esas represalias o cuándo realmente, bueno, pues es la ley y pues como que me estoy haciendo pájaros en la cabeza, ¿no? Me consta que tú, Fernando, has descubierto la manera de poder identificar cuando estamos sufriendo esas represalias, ¿no? Sí, efectivamente, al hilo precisamente de los lanzamientos, de los desahucios, de los contratos de alquileres, ¿no? O de cualquier otra situación que tenga que ver con, con la ocupación de vivienda. Sí. Ya hemos dicho, fíjate, que este abogado plantea la posibilidad de que todos los contratos de alquileres, cuando uno se vea desahuciado, que pueda plantear como cuestión prejudicial ante los tribunales, pues el hecho de que sea nulo. Yo lo que planteo es, además, dar un paso más e intentar averiguar algo que nos permita distinguir si estamos siendo o no objeto de represalias cuando somos sujetos pasivos de un lanzamiento de vivienda. Y entonces lo que me he dado cuenta, no solamente por mi situación personal, ya te digo que yo en tu programa daré siempre, aunque sea de casos particulares, que sean generalizadores, que nos permitan extraer conclusiones generales, ¿no? Y esto que me ha pasado a mí, que también le ha pasado a Julio Insa, como te repito, sí, que Julio Insa es socio de ACODAP, lo que nos está permitiendo distinguir es que hay determinadas ocasiones donde los lanzamientos, los desahucios, en determinadas situaciones, son la manifestación de una represalia. ¿Cuándo podemos saber que eso es así? Pues esto lo sabemos cuando, por ejemplo, fíjate en mi caso, o en el caso de Julio Insa, en el lanzamiento, en el desahucio, en la subasta, por ejemplo, en el procedimiento de subasta, a pesar de haber un ocupante, sin embargo el juzgado se empeña en declarar que no existe tal ocupante, estamos ante una represalia. ¿Por qué? Pues porque en este estado actual de cosas, cuando los cuervos, ya sabes que los cuervos, los subasteros, desaparecieron como consecuencia de las subastas electrónicas. Sí. Y entonces han sido sustituidos por un nuevo tipo de pájaro, que son los buitres, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, los fondos buitre. Bueno, pues cuando como consecuencia de la subasta electrónica aparecen los fondos buitre, sí, al fondo buitre le interesa que conste que hay un ocupante en la vivienda. ¿Por qué? Porque va a comprar barato. Claro. Porque va a comprar barato. Y al ocupante le interesa también que su situación aparezca en la subasta. Reflejada, claro. ¿Por qué? Porque tendrá el derecho de opción, porque tendrá el derecho de tanteo y retracto. Entonces, lo que no tiene sentido ninguno hoy en día con el estado actual de nuestra legislación y en el estado de cosas, es que a pesar de que tanto a uno como a otro le interese que la situación de ocupante se refleje en la subasta, y sin embargo el juzgado no lo refleje. Cuando eso lo hace así, no reflejarlo, lo que se está poniendo de manifiesto es una represalia, ya sea por parte del secretario judicial, que es el que conduce las subastas, ya sea por parte de cualquier funcionario, ya sea por parte de, como ocurre con el caso de Julio Insa, del administrador concursal, que es quien tiene la dirección del procedimiento cuando se trata de un desahucio dentro de un concurso. Entonces, si te das cuenta, cuando se dan estas situaciones, cuando en un lanzamiento resulta que no hay manera de que se refleje que tú eres ocupante y el juzgado se niega a reconocer esa situación, hay una represalia. ¿Habrían más pautas para poder identificar esas represalias dentro de los desahucios, independientemente de la que nos has comentado, Fernando? Bueno, es que esa es la más grave, ¿no? Claro, esa es la fundamental, porque ten en cuenta una cosa, que la represalia... Me venía a la mente, Fernando, por lo que comentábamos también la semana pasada, ¿no? Que es de vital importancia y se debe de realizar esa comunicación previa al inquilino de esa casa va a ser desahuciada, claro, esa casa va a entrar en concurso. Claro, ahora entiendo que si no figura como que ahí vive nadie, a nadie se le va a comunicar eso, ¿no?
Claro, para que veas la importancia que tiene el adivinar que hay una represalia, porque provoca la nulidad de todo. Claro. Y eso es lo que ahora entiendo que me lo quieras preguntar, porque eso es la clave. La clave es que la represalia, ¿qué efecto produce? La nulidad del procedimiento. ¿Por qué? Pues porque la ley de enjuiciamiento civil obliga a que tanto antes, durante y después de la subasta, siempre que se tenga conocimiento que existe un ocupante, el juzgado le dé la posibilidad, le dé traslado y le dé la posibilidad de que pueda manifestar cuál es su título. Y eso es algo que en este momento actual le interesa a todos, a todos, porque rebaja el precio de la vivienda, tanto al fondo buitre que quiere quedárselo, como al ocupante que quiera ejercitar el derecho de opción. Si eso no ocurre así y el juzgado se empeña por las razones que sea en esa represalia, lo que está haciendo es comunicar al procedimiento una causa de nulidad irreversible. El procedimiento es nulo. Por lo tanto, fíjate, hoy hemos hablado de dos motivos de nulidad que favorece y protege a los desahuciados. El que hemos hablado de la directiva Bolkestein, que permite la nulidad del desahucio a través de la cuestión prejudicial, y en este segundo lugar, en este segundo caso, cuando seamos objeto de una represalia por parte del propio juzgado, que nos permitirá también el conseguir la nulidad del procedimiento. Escuchándote, Fernando, pienso, ¿no?, cómo puede llegar a perjudicarnos a nosotros como ciudadanos ese desconocimiento y no estar pendiente, ¿no?, el no saber realmente cuáles son las leyes que nos amparan. Ahora nos acabas, entiendo que a mucha gente que nos está escuchando les acabas de abrir un túnel con un poco de luz, por lo menos. Sí, de eso se trata. ACODAP lo que tiene como misión precisamente es luchar contra la corrupción haciéndola pública, ¿no? Comunicando a la ciudadanía no solamente las vulneraciones, las infracciones que se están cometiendo sobre nuestros derechos, sino dando la posibilidad además de que puedan alegar esas vulneraciones y puedan ejercitar sus derechos precisamente a través de ACODAP, asociándose a ACODAP. Y es el único arma que tenemos, porque de lo que se trata es buscar la solidaridad dentro de lo que nos encontramos en una situación de represalia, unirnos, porque como has dicho tú muchas veces en tu programa, la unión hace la fuerza. Totalmente, Fernando. Por tanto, podemos decir a todas las personas que nos estén escuchando que estén en esta situación, ¿no?, de desahucio, que si no figura, no consta como que ellos están viviendo dentro de esa casa que quieren desahuciar, ¿se podrían acoger a todo lo que estamos comentando? Sí, todo aquel que se encuentre en una situación, vamos a ver, lo que primero que hemos hablado es aplicar exclusivamente para aquellos que aleguen que son inquilinos. Sí. Entonces, para todos aquellos que aleguen que son inquilinos y se pretende su desahucio por las razones que sean, lo normal son los impagos. Sí. Entonces podrá utilizar la vía de la directiva Bolkestein alegando la nulidad a través de la cuestión prejudicial. Esto es, le tiene que pedir al juzgado que está conociendo de su procedimiento que plantee la cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea por considerar que la legislación española pudiera, porque de hecho lo es, contrario a una directiva como es esta. ¿Vale? Esto es lo primero, la primera medida de protección para los desahuciados, las personas que son objetos de lanzamiento de desahucios y que ellos entienden que el título de su ocupación sea un contrato de alquiler. Y luego estamos en todos además aquellos procedimientos donde uno es objeto de un desahucio, pero sea cualquiera que sea el título de la ocupación, siempre que esa ocupación exista. Y el juzgado la desoiga. Esto es, el juzgado prescinda de esa situación que a todos los demás interesa que conste, ya sea el fondo buitre, ya sea el propio ocupante. Bueno, pues en esta segunda situación, ya te digo que es un ocupante donde da igual cualquiera que sea el título, siempre y cuando conste al juzgado, conste esa situación, y a pesar de todo se niega el juzgado a reconocerla, estaremos ante una situación de represalia y podrá, dentro del propio procedimiento, plantearse también la nulidad de ese desahucio.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo, Fernando, y sobre todo no olvidar, ¿no?, que podemos pelear por nuestros derechos independientemente de lo grande que sea el gigante al que nos debamos enfrentar, ¿no? La esperanza nunca hay que perderla. Por cierto, ahora que hablamos de esperanza, ¿qué tal le fue el juicio de la semana pasada, que lo tenía el viernes? Bueno, pues nada, lo que ocurrió es lo previsible. Vamos dentro de esta línea que estamos pretendiendo. Las cosas están ocurriendo tal y como las habíamos dibujado procesalmente, ¿no?, dentro de la estrategia. Yo planteé esa misma mañana un recurso contra la negativa de dejarnos personarnos en el procedimiento, porque a todo esto la Secretaría Judicial no quiere que nos personemos en el procedimiento y no me quiere dar información de ni quién es el comprador. El comprador lo sabemos, pero sobre todo cuánto ha ofrecido, negándome el derecho de opción, ¿no?, el derecho de tanteo y retracto. Entonces planteamos esa cuestión, no conseguimos que se paralizara la vista. Sin embargo, en la vista conseguimos, demostrar mi situación de alquiler a través, y esto también lo comunico en aquellas situaciones como era en mi caso, donde el contrato es verbal. Hay muchas, aunque el contrato sea verbal, hay muchas maneras de poder demostrar una situación de arrendamiento a través, en este caso, del pago de los suministros, ¿no? Claro. Y entonces solicité de Iberdrola que me certificara pues el contrato que yo tenía con ellos otorgado por el tema de los suministros de la luz. Y 8 años han salido, ¿no? Y eso es lo que se puso encima de la mesa, ¿no? Entonces, fíjate que se alegaba, por la otra parte, la extinción o la resolución o la falta de fuerza de ese contrato de alquiler ante una situación como esta de desahucio. Con esto tomamos a colación la directiva Bolkestein y la cuestión prejudicial. Ya veremos cómo se plantea el asunto y qué va a decir la jueza, porque además hay una denuncia interpuesta contra la secretaria por su anormal proceder, ¿no?, conmigo. Pero en cualquier caso, ahora de lo que se trata es, yo con esto que esta noticia de día 16 acerca de la nulidad de los contratos de arrendamiento, de los contratos y de los procedimientos de desahucio, pues es un elemento nuevo a tener en cuenta, ¿no? Claro. Depende de lo que surja aquí. Si son muchos los óbices los que me ponen sobre la vigencia o validez de mi contrato de arrendamiento, pues alegaré la cuestión prejudicial. Pues estaremos muy pendientes. Como dices, Fernando, la esperanza es lo último que se pierde. Ya saben ustedes que si están interesados pueden acudir a la página web de ACODAP para hacerse socio y ponerse en las mejores manos. Y como siempre decimos en este programa, la unión hace la fuerza. Muchísimas gracias, Fernando, por estar una semana más con nosotros. Un beso grande. A ti, María. Un saludo.